Moisés. Así dice Juan 1:17, que la ley vino con Moisés. Pero mire, le voy a explicar algo. En el capítulo 19 de Éxodo, ahí Dios les empieza a dar las tablas de la ley en piedra y los pergaminos también. En el 19 de Éxodo, usted lea Éxodo, pero en el capítulo 16 de Éxodo, Moisés les advierte, está cayendo maná, le dice, en el capítulo 16, verso 25, antes que le diera la ley. Y le dice, cómalo hoy, le dice, porque es día de reposo. ¿Cómo? Si todavía no se les da el día de reposo, se le da hasta el capítulo 19. Eso es porque ya existía. Ahora, pues si usted ve 400 años antes, 430 años, para ser exacto, antes, vaya con Abraham, en Génesis capítulo 26, verso 5, 430 años antes de la ley, mira, por cuanto oyó Abraham mi voz, hubo un hombre que guardaba la ley. ¿Cuál? Los 10 mandamientos y también los 613. Y la guardó bien. Y guardó mis preceptos, dice, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Usted cree que a Abraham se le habían dado otras leyes? De ninguna manera. Estamos hablando de la misma ley que se le dio a Adán y Eva y que ellos prevaricaron ese pacto. Ellos lo violaron. Ahora, en Génesis capítulo 7, verso 1 y verso 2, tenemos a Noé. Y Dios le dice a Noé, Noé, has construido un arca, y ya sabes esas enseñanzas. Y mete animales, dice, puros e impuros. Los puros vas a meter 7 parejas de cada uno. De los impuros, o de los que no son limpios, vas a meter 2 parejas de cada uno. ¿Cómo sabía Noé cuáles animales eran puros y cuáles animales eran impuros? Obviamente porque había una ley que se guardaba en aquel entonces. Y Noé les predicó 120 años a toda esa generación. Ahora dígame usted, ¿qué fue lo que Noé les predicó? Noé les predicó que se arrepintieran. ¿De qué se iban a arrepentir? Pues obviamente se tenían que arrepentir de que estaban violando la ley del Eterno, como se está violando hoy en día también por el cristianismo. El cristianismo está atorado ahí, estamos estancados. ¿Por qué? Porque nos han metido la idea en la cabeza de que la ley fue abolida, cuando la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:16 dice que es útil y que es, y ese de es significa que está vigente. Entonces, imagínate, ¿cómo va a juzgar a Dios al mundo que se ahogó en el diluvio? ¿Algo estaban haciendo mal? ¿Qué estaban haciendo mal? Estaban transgrediendo la ley. Pero hay un pensamiento griego que el profeta Daniel estaba profetizando hace muchos años, ¿no? Pensamiento grecorromano. Daniel 7:25 dice que iba a venir alguien, que iba a venir un tipo o un espíritu que se iba a posar en varios tipos, y en este caso en el pastor Jonathan Mesa, que es el que me está correspondiendo a mí hablarle, dice, hablará palabras contra el Altísimo y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Otra versión dice que pensará cambiar los tiempos y las fiestas del Eterno. Muy diferente al pensamiento griego que dice Reina Valera. Por eso es importante estudiar en el sistema hebreo, salirse de ahí de Babilonia. Y Daniel también 10:20 le dijo el ángel a Daniel, ¿sabes por qué he venido a ti? Le dice, pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Y efectivamente vino el príncipe de Grecia y hizo una trastornación tremenda, tomó la palabra de Dios, tomó la ley y la adulteró, la cambió los nombres, la tradujo, y ahorita es lo que tenemos. Una Biblia traducida por el príncipe de Grecia, y gente no quiere decir porque lo demás es para los judíos. Entonces, déjeme decirle algo. Entonces el diezmo, cuando Abraham le diezmó a Melquisedec, cuando Jacob dijo, de todo lo que me dieres el diezmo te voy a dar, ¿por qué apartaron el diezmo y no el 9 y no el 11% o el 15 o el 8 o el 1 o el 3? El 10 nada más. ¿Por qué? Porque ya existía, el Padre se los había dado desde el jardín. Ahora, ¿pertenece a qué? ¿A qué ley pertenece? A la ley de los 613 mandamientos pertenece el diezmo. El bautismo, ustedes bautizan, ¿a qué ley creen que pertenece? A la ley de los 613 mandamientos. No es un invento de los judíos. El Padre dijo que lo diera. ¿Por qué? Porque es un lenguaje profético. El Padre está hablando de un lenguaje profético, de una sombra que tenemos que guardar para anunciar y que vengan las cosas celestiales. Entonces, las primicias, porque Él guarda primicias. Él no quiere guardar las 7 fiestas que el Eterno nos dio en Levítico
23. No, pero las primicias sí, porque ahí hay billetes, ¿no? Entonces, hay otros pactos. Dicen aquí algunos pastores, venga y pacte con nosotros aquí. Esos son doctrinas y mandamientos de hombres, a las cuales yo voy contra ellos. Vayamos a escuchar un poquito más de este hombre. Que es el fin de esos 600 extras. Pero no, la Biblia no aclara tal cosa. Dice el fin de la ley. Esto incluye el decálogo. Ahora, los 10 mandamientos. No significa que no los vamos a cumplir en el sentido de que ahora sí vamos a matar, ahora sí vamos a robar, a tener dioses ajenos. No. No, pero ya no estamos bajo ese sistema. Y yo siempre lo aclaro porque gente dice, no, los 10 mandamientos siguen vigentes. Yo digo, sí siguen vigentes, excepto el sábado. Ya lo he aclarado. ¿Por qué? Porque Dios tenía otro reposo para su iglesia, que tiene que ver con el Espíritu Santo, con Jesucristo, con el hablar en lenguas, lengua de tartamudos, dice en Isaías, y este es el reposo, pero no quisieron entenderlo, etc. Así que los 10 mandamientos siguen vigentes. Seguimos creyendo que hay que honrar a los padres, no codiciarás, todo eso, excepto el asunto del sábado. Pero el mismo se contradice. Primero dice que ya fueron finalizados, que el fin de la ley es Cristo, haciendo referencia a Romanos 10.4, ¿no? Ahorita te voy a hablar de Romanos 10.4. Que ya fueron finalizados, incluyendo los 10. Pero ahí mismo está diciendo que siempre no. Entonces, si ya fueron finalizados, si ya finalizó los 10 mandamientos, si están abolidos, entonces, ¿para qué los vamos a guardar? Entonces, si robo, no peco. Es lo que está diciendo él. Y luego después dice que siguen vigentes 9 y que solamente el sábado. Entonces, para que veas una contradicción de él, pero como él es muy buen maestro, esas pequeñas cositas se te pasan, no las entiendes. Entonces, aquí estoy yo, un ranchero, para explicarte lo que un erudito en la palabra dice, ¿no? Ahora, dice que finalizaron no solamente los 613, sino también los 10. Después quedan vigentes, ¿no? Ahora, la palabra fin de Romanos 10.4, dice el fin de la ley es Cristo, te lo explico aquí. La palabra fin no está en el sentido de dar por terminado un evento, porque si estuviera en el sentido de dar por terminado un evento, tendríamos problemas en Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro 1.1 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, imagínate. Entonces ya no hay fin, la fe ya se terminó. Entonces, la salvación de vuestras almas también ya se terminó, ya no hay almas que salvar. Si nos vamos a la palabra fin en el derecho de dar por terminado, no. Mira, Romanos 10.4, por eso es importante irte al pensamiento hebreo. Romanos 10.4 está diciendo la finalidad de la ley, mira qué diferente, es darnos a conocer a Cristo. La meta de la ley es llevarnos a Cristo. Mira lo que dice otra versión. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Entonces, Daniel 7.24, Daniel 7.25, perdón, y Daniel 10.20, el profeta nos está hablando de que el espíritu de Grecia iba a venir y nos iba a meter este tipo de enseñanzas por gente muy perspicaz y buena para meterte las enseñanzas. Entonces, sábado o día de reposo son cosas diferentes. El sábado es honor a Saturno. Nada tiene que ver. Cristo nos salvó, mira, muy bien. Yo estoy de acuerdo en eso. Y eso predico yo. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿De qué nos salvó? ¿De qué nos salvó? ¿Por qué tenía yo que ir al infierno? ¿Qué fue lo que yo había hecho mal para ir al infierno? ¿O qué fue lo que hicieron mis padres o Adán y Eva? Mira lo que hicieron. Ellos desobedecieron la ley. Por eso teníamos que ir al infierno. Y Cristo vino a pagar esa desobediencia de la ley que nosotros habíamos hecho. Ahora, Cristo pagó, fíjate bien, el pecado de muerte que la ley no podía cubrir. Había un pecado que la ley no podía cubrir. Todos los demás pecados la ley los podía cubrir. Por ejemplo, si alguien se robaba un buey o una oveja, dice la Biblia, allá lo encuentras en la ley precisamente, en los primeros 5 libros de la Biblia. El que roba, dice,
un buey o una oveja, la ley dice que tiene que pagar 5 bueyes por el buey que se robó y 4 ovejas por la oveja que se robó. Pero ahorita, en lo que le llaman nuevo pacto, dice el apóstol Jonathan, que todo me es lícito. Una frase que creen que Pablo lo dijo, pero Pablo nunca dijo que todo te era lícito. Jamás, y eso lo explicaría yo después. Así que me voy a quedar con lo que me robé, me quedo con este carro que le robé al hermano, me quedo con este diezmo que me robé, persuadiendo, fíjate bien, jamás. Entonces, Primera de Juan, capítulo 5, verso 16, dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, aquí te explico a lo que vino Jesucristo, mira, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para aquellos que cometen pecado que no sea de muerte. Estoy leyendo Primera de Juan 5, 16. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, dice Primera de Juan. Entonces, ¿cuál es el pecado de muerte? Y te lo voy a explicar más, bueno, de una vez te voy a decir cuál es un pecado. Uno de los pecados de muerte, por ejemplo, si a alguien lo tomaban haciendo brujería, lo mataban a pedradas. Si a alguien lo tomaban en adulterio y lo comprobaban, había que comprobar a los dos. Jesucristo le dijo a la adúltera, ni yo te condeno, ¿por qué? No porque Jesucristo había violado la ley. Él lo tenía que condenar. ¿Por qué? Porque no estaba el otro hombre, no estaba el hombre, no estaba el varón en el cual la encontraron con adulterio, nada más trajeron a la tipa. Y había que presentar testigo, nadie se presentó como testigo. Entonces, no podían condenarla, no era que la condenaban y la pedraban así nada más porque sí. Ese es el pecado de muerte. Y esos pecados la ley no los podía cubrir. No tenía el recurso para cubrir esos pecados la ley. Entonces, como no tenía el recurso para cubrir esos pecados la ley, la gente estaba muriendo y Jesucristo viene y nos cubre ese pecado. Entonces, no te puedes quedar con lo robado, tienes que regresar lo robado. No puedes decir, es que Cristo ya pagó por mí esto que me robé. No, lo tienes que regresar. Ok, sigamos escuchando 2 minutos más. Pero con todo y eso, si alguien guarda esos 10 mandamientos y no recibe a Cristo en su corazón, se va al infierno sin robar, sin codiciar, etc. Ese es el punto. Que ya se acabó el sistema donde la gente se salvaba por hacer cosas. Ahora viene Cristo y te tienes que salvar por la fe en Él, por su obra, porque haber Él ido a la cruz y al infierno. Ese es el asunto. Y una vez que Cristo resucita, ahora ya somos salvos por su muerte y resurrección al creer en Él y confesarlo. Y entonces seguimos nosotros obedeciendo sus principios de no matando, no robando, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Esa es la gran diferencia. Pues los de la ley, ellos, los judíos, dicen no, ellos se jactan de la ley. Y como si la ley fuera suficiente para salvar al hombre. Y por eso Pablo les dice, volvamos a leer, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué les dice esto Pablo? Porque en realidad podían haber guardado varios mandamientos, pero otros no. Y ya hemos estudiado en meses y hasta años pasados, yo creo. Ya se me olvidó cuando comencé esta escuela, pero ya tenemos por lo menos unos 2 años y medio, algo así. Pues desde entonces yo te he venido enseñando lo que dice Santiago capítulo 2, que cualquiera que infringe, aunque sea un punto de la ley, se hace transgresor de todos. Dando a entender cualquier puntito de la ley que hayas infringido, es como si hubieras matado, robado, adulterado, violado, todo. Esa es la triste realidad de la ley. Por eso vino Cristo, para demostrarle. Ok, él está enseñando de Santiago 2, dice que si ofendes en un punto, y es verdad, pero para eso está la sangre de Jesucristo. No por eso no vamos nosotros a guardar la ley. Tenemos que guardar la ley, por supuesto que tenemos que guardar la ley. Los únicos mandamientos que quedaron abolidos fueron todo lo que corresponde al derramamiento de sangre como sacrificio de corderos o de animales, circuncisión. Todo lo que implique sangre, eso fue ya cubierto por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero el robar y esas cosas, tienes que regresar lo robado. Entonces Jesucristo vino a
cumplir aquellos mandamientos que la ley no podía cumplir, como los pecados de muerte que ya te expliqué. Dice Santiago capítulo 2, verso 8, mira lo que dice, y esto no te lo va a dar él, olvídate. Si en verdad cumples la ley real, hey, ojo aquí, hay una ley que no es la real. ¿Y cuál es la ley real? La ley de los 10 mandamientos que el Eterno nos dio, incluyendo el cuarto, que son las fiestas, que son días de reposo, ¿no? Conforme a la Escritura dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haces bien, dice, pero si haces acepción de personas, dice, y cometes pecado y quedas convictos por la ley, dice, como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Claro, pero para eso está la sangre preciosa de nuestro Rey. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Claro, y para eso vino Jesucristo el Rey. Así habla y así es como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Si se da cuenta, Santiago capítulo 2, verso 8, está hablando de cuál ley, de la ley real. ¿Y cuál es la ley real? Santiago mismo te lo está diciendo aquí. La ley de los 10 mandamientos. Y Santiago te lo está diciendo que está vigente. Y él dice que no. Pero Santiago te está diciendo que sí. Entonces, Santiago no está diciendo que no la guardes. Santiago está diciendo que la guardes. Pero si ofendes en un punto, te has hecho transgresor de toda. Pero para eso está el sacrificio de Jesucristo. Bendita sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Dice primera de Juan 3:4 que pecado es infracción de la ley.